Muy bienvenidos a nuestro siguiente tema de la serie titulada Haz de mí un discípulo. Nuestro tema de hoy se titula Tercera experiencia, ser enseñado. Bienvenidos. Haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Muy bien, como les decía, estamos hablando acerca del proceso ideal para llegar a ser un discípulo de Cristo. Y estamos planteando la propuesta de que ese proceso ideal debe tener por lo menos 5 experiencias que yo debo vivir para considerarme un verdadero discípulo de Jesús. La primera experiencia es la de ser conquistado por su amor, enamorarme de Jesús, amarlo. La segunda es la de ser sanado de todas esas situaciones que yo pude haber experimentado en mi vida alejado de Dios. Y la otra experiencia de la que vamos a hablar hoy es la de ser enseñado, la de ser doctrinado por medio de la palabra del Señor. Bueno, Mateo 28:20 nos lo dice, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñar la palabra, instruir en la palabra es parte de la gran comisión evangélica. El discípulo debe ser enseñado o instruido, pero escúcheme bien, teórica y vivencialmente, o sea, el discípulo debe aprender teóricamente lo que Cristo ha enseñado, pero también debe aprenderlo a poner en práctica en su vida. Y eso es lo más importante. El discípulo debe aprender cómo guardar, cómo observar, cómo practicar en su vida lo que ha aprendido. Esta orden de Jesús va más allá de solo creencias, conlleva también sus mandatos, porque el texto dice que debemos enseñar todo lo que Jesús ha mandado, todos sus mandamientos. Pero sobre todo debemos enseñarlo no solo teóricamente, sino con nuestro estilo de vida. Vean cómo lo afirma esta cita de Elena de White en la matutina a fin de conocerle. Adornad la doctrina de Cristo nuestro Salvador por medio de una vida recta y un comportamiento santo. Bueno, ¿qué debemos enseñar? El texto dice enseñar todo, sin obviar nada, sin omitir nada, todo lo que Jesús ha mandado. Así dice el texto, ¿verdad? Todas las cosas que os he mandado. Entonces, el texto nos está diciendo que debemos enseñar todo lo que Jesús ha mandado. No los hombres, no las iglesias, sino Cristo Jesús a través de su palabra. Y debemos enseñar solo lo que Jesús ha mandado, ¿verdad? No podemos inventar reglas, inventar mandamientos, sino que debemos enseñar todo y solo lo que Jesús ha mandado. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Vean lo vital, lo importante que es enseñar la doctrina, enseñar lo que Jesús ha mandado a través de su palabra, porque aquel que enseña la doctrina de Cristo sin adulterarla, sin alterarla, sin añadirle, sin quitarle, esa persona tiene a Cristo en su corazón. Ahora, ¿cómo debemos enseñar o cómo debemos doctrinar a las personas? En primer lugar, tenemos el ejemplo de los rabinos, o sea, cómo enseñaban los rabinos tradicionales, los escribas, fariseos, saduceos. San Lucas capítulo 12, verso 1 dice así: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Mateo capítulo 16, verso 12 nos afirma que esa levadura es una referencia a las enseñanzas, a las doctrinas
a las tradiciones de los fariseos, saduceos y de otros que se consideraban rabinos en el tiempo de Jesús. Y Jesús afirmó que algo que a él le desagrada, o mejor dicho, que a Dios le desagrada, es la hipocresía. En este sentido, la hipocresía se aplica en enseñar algo que no creo, en enseñar algo que no vivo, que no practico, ¿verdad? Entonces se cae en la hipocresía. Este tipo de enseñanza no ayuda, sino que condenaba más bien a aquella persona que se le instruía. Vean lo que dice Mateo 23:15 acerca de los ayes de los escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. O sea, vean, habían rabinos que recorrían grandes distancias para buscar a sus seguidores, pero solo para transmitirle conceptos teóricos. Y dice el texto, y una vez hecho, o sea, una vez doctrinada la persona, una vez enseñada teóricamente, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Porque si yo solo enseño doctrina teórica sin dar ejemplo, estoy transmitiendo conocimiento a un inconverso. Entonces el inconverso antes estaba perdido sin saber y ahora está perdido sabiendo, porque no lo llamé a un encuentro personal con Jesús, no le enseñé el amor de Cristo, no lo guié a un encuentro transformador con el Señor. Este tipo de enseñanza meramente teórica e hipócrita condena, porque una religión, creencia o fe mal enseñada, mal aprendida en lugar de ayudar, puede dañar. ¿Se recuerdan cuando Jesús contó la parábola del buen samaritano? Un maestro de la ley le preguntó, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Entonces Jesús, como gran maestro, le respondió con una pregunta y le dijo, ¿qué dice la ley? ¿Qué lees en ella? Él, para mostrar que sí sabía, por lo menos teóricamente, dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ok, lo sabes teóricamente, te felicito de que lo sabes teóricamente, pero no lo vives. Vívelo, vive lo que sabes y entonces confirmarás el reino de los cielos en tu vida. Entonces aquel maestro de la ley, para no quedar tan en ridículo, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Porque ese era un tema que había sido discutido grandemente por los rabinos y maestros de Israel. Entonces Jesús le contestó con la magistral parábola del buen samaritano y lo animó a hacer como hizo el samaritano. ¿Por qué? Porque él sabía, pero no hacía. Entonces, la segunda manera de enseñar es como enseñaba Jesús, por precepto y ejemplo, ¿verdad? Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos hipócritas que enseñaban algo que no vivían, algo que quizás no creían de todo corazón. Cuando el texto dice que él enseñaba con autoridad, significa que Jesús enseñaba con el ejemplo. Esa autoridad estaba respaldada por el ejemplo. Cuando Jesús decía, perdona a tu enemigo, era porque él había dado ejemplo. Cuando Jesús decía, parte tu pan con el hambriento, es porque él había dado ejemplo. Cuando Jesús decía, yo vine a servir y no a ser servido, es porque él había dado grandemente ejemplo. Jesús modeló sus enseñanzas. Jesús dio ejemplo de todos sus mandatos. Tomemos, por ejemplo, el caso del perdón. Cuando Jesús habló del perdón era porque él había dado ejemplo y ese ejemplo sacudió a otros que se consideraban maestros. En el libro Vida de Jesús, en la página 119, dice así. Judas se arrojó entonces a los pies del Salvador,
confesó que Jesús era el Hijo de Dios y le rogó que se librase de sus enemigos. Cristo no le dijo ninguna palabra de condenación. O sea, esta es la escena cuando Jesús ha sido traicionado, pues, está siendo enjuiciado y está ahí cara a cara frente al traidor, frente a Judas. Y Judas no miraba que Jesús se librara de sus enemigos. No había entendido la misión de Jesús. Entonces sigue diciendo la cita. Miró con piedad a Judas y le dijo, para esta hora he venido al mundo. O sea, ¿sabes por qué no me libero de mis enemigos? Porque para eso vine al mundo. Para morir a mano de mis enemigos, para morir por aquellos que necesitan de mí y por aquellos incluso que me han traicionado. Un murmullo de sorpresa recorrió la asamblea. Con pavor contemplaron la tolerancia de Cristo hacia su traidor. Jesús dio ejemplo. Entonces, con esto en mente, debemos entender ahora qué mandato debemos enseñar por precepto y ejemplo. Bueno, hay varios mandatos en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, acerca de lo que Jesús pide a sus discípulos. Veamos algunos ejemplos. El primero tiene que ver con la observancia de sus mandamientos. Recuerden que Mateo 28, 37 al 40 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. O sea, Jesús está diciendo que los primeros 4 mandamientos de la santa ley de Dios se resumen en la práctica del amor a Dios. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces Jesús nos dice que de la práctica del amor al prójimo, ahí resumimos los otros 6 santos mandamientos. Vean que Jesús enfatizó sobre todo la práctica, más que saber, hacer, ¿verdad? Otro mandato que tenemos que enseñar es el sermón del monte de Jesús registrado en Mateo 5 al 7. Todo discípulo de Cristo debe conocer este sermón, pero sobre todo debe vivirlo. Si alguien se cree cristiano, entonces tiene que medirse con la regla, con la vara del sermón del monte. Aquí se refleja un carácter cristiano y perfecto. Es el estilo de vida de un verdadero discípulo de Cristo. En resumidas cuentas, Mateo 5 nos habla de que un discípulo no toma venganza, no odia, no hace mal a su prójimo, y aun cuando su prójimo le hace mal, un discípulo de Cristo debe procurar pagar con un bien. En Mateo 6 nos enfatiza un punto importante. Un discípulo pone a Dios en primer lugar en su vida. Y Mateo 7 nos recuerda que un discípulo edifica sobre la roca que es Cristo Jesús. Otro mandato que debemos enseñar por precepto y ejemplo es el de tener buenas relaciones interpersonales. Un discípulo de Cristo buscará estar en paz con todos en la medida que dependa de él, ¿verdad? Ahora, Mateo 18 del verso 15 al 22 nos habla de cómo un discípulo de Cristo enfrenta problemas, enfrenta dificultades con otra persona o con otro discípulo. O sea, en este pasaje se encuentra uno de los mandatos de Cristo menos practicado. ¿Por qué decimos mandato? Porque en estos textos que estamos viendo vemos imperativos, ¿verdad? Ve tú con él, dice, si tú ves a tu hermano en pecado, ve con él. Hay una orden de Jesús ahí, hay un imperativo. Ve con él, habla con él. Ahora, este texto nos enseña cómo debemos resolver las diferencias o problemas entre los discípulos de Cristo. Número 1, busca a la persona y habla con ella a solas. El objetivo de hablar es llegar a la reconciliación, llegar al perdón, llegar a rescatar esa relación o a esa persona para Cristo. Si lo lograste, es gloria a Dios. Si no se logró hacer nada, el segundo paso es
buscar a la persona y hablar con ella acompañado de uno o dos testigos imparciales, pero maduros en la fe y espirituales. Si entre la persona y los testigos logran llevar al arrepentimiento a la persona con la que están hablando, logran restablecer la relación, gloria a Dios. Si no, debemos notificar esa situación a la junta de la iglesia. Vean, aquí es donde se cometen muchos errores. Cuando nosotros vemos un malentendido o cuando vemos un hermano en un supuesto pecado o tenemos una situación problemática con otro miembro de la iglesia, a veces lo que algunos hacen es llevarlo directo a la junta. Nos saltamos los primeros dos pasos. Entonces, no estamos haciendo bien. Un verdadero discípulo sigue las instrucciones del Señor, ¿verdad? Si la junta al hablar con esa persona logra resolver el asunto, gloria a Dios. Si no, la junta tendrá que llevarlo al pleno de la iglesia y el pleno de la iglesia definirá qué hacer, si seguirlo teniendo como miembro o no, debido a la resistencia, a la dureza de un corazón que no quiere cambiar. Otro de los mandatos que debemos enseñar por precepto y ejemplo es el de salir a predicar. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, en Marcos 16:15, la palabra querúzate viene de la raíz querix, que significa heraldo. Un heraldo es alguien que lleva un mensaje, no solo en el papel, no solo en la mente, sino también en la vida. Debemos predicar con la voz, pero también con el ejemplo. Y se predica más fuerte con el ejemplo que con la voz. Vean, de la palabra querix viene la palabra querigma, que es un estilo de predicación llamado querigmática o carismática. Este tipo de predicación es para alcanzar a los no creyentes. Eso quiere decir que el discípulo es llamado a predicarle, a testificarle a los no creyentes. Otro mandato que debemos predicar por precepto y ejemplo es el de hacer discípulos, que es de lo que estamos hablando en toda esta serie, ¿verdad? Mateo 28:19 lo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la orden principal de la Gran Comisión Evangélica. Pero quiero recordarte que solo alguien que es puede hacer a otro discípulo, ¿verdad? O sea, yo no puedo dar lo que no tengo, ¿verdad? Si no tengo a Cristo, no lo puedo dar, no lo puedo transmitir. Puedo transmitir conocimiento, pero una experiencia espiritual con Cristo solo la transmite aquel que la tiene. En su significado más profundo, este verbo habla de conversión. Cuando estoy discipulando, estoy llamando, estoy llevando a la conversión a la persona. Eso es lo más importante. No solo la estoy informando, la estoy llevando a la conversión a través de una relación con Cristo. Otro mandato que debemos enseñar por precepto y ejemplo es el de enseñar la sana doctrina. Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Debemos enseñar las doctrinas bíblicas, no las doctrinas que alguien puede inventar, que una iglesia puede inventar o que se hayan traído de una tradición no bíblica. ¿Sabes que el mundo cristiano acepta 6 doctrinas y las expresa a través de sus creencias? Cada iglesia cristiana expresa estas doctrinas según ella las ha entendido, ¿verdad? La primera doctrina es la de Dios y nosotros como adventistas hemos entendido que de esta salen las siguientes creencias: la creencia de la Biblia, de la deidad o Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La otra doctrina es la del hombre y nosotros hemos entendido a través de la Biblia el concepto de creación y caída, que es lo que describen al hombre y al estado actual de la tierra.
La otra doctrina es la de la salvación, lo que Dios le ofrece al hombre caído, ¿verdad? Entonces se habla del conflicto entre el bien y el mal, se habla de la vida, muerte y resurrección de Jesús y la experiencia de la salvación. La siguiente es la doctrina de la iglesia. Aquí tenemos varias creencias, lo que es el crecer en Cristo, la doctrina en sí de la iglesia, cuál es la verdadera iglesia, lo que es el remanente, la unidad en Cristo, el bautismo, la cena del Señor, los dones espirituales y el don profético. Todos ellos tienen que ver con la doctrina de la iglesia. La siguiente es la doctrina de la vida cristiana y a través de ella expresamos las creencias de la santa ley de Dios, el sábado, la mayordomía, la conducta cristiana, el matrimonio y la familia. Y la última doctrina es la de eventos finales. En ella nosotros creemos en el sacerdocio de Cristo, en la segunda venida, en la muerte y la resurrección, el milenio y el fin del pecado y la tierra nueva. Debemos enseñar la sana doctrina. En conclusión, después de ser conquistado y sanado, puedo ser doctrinado. Porque la gratitud que hay en un corazón sanado y perdonado impulsará a la persona a guardar lo que Jesús le pida, no importa lo que sea. Es importante, queridos hermanos y amigos, tener un estudio bíblico y post-bautismal bien definido para poder doctrinar y orientar a aquellos que vienen como discípulos de Cristo. Es importante conocer y vivir la doctrina antes de enseñarla. Por eso, el llamado en esta oportunidad no es solo a doctrinar de manera teórica, sino a enseñar como lo hacía Cristo, a modelar, a ejemplificar lo que enseñamos con nuestro estilo de vida. Bien dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a orar. Querido Jesús, queremos darte gracias por la oportunidad de meditar en un tema más. Ahora hemos entendido, Señor, cómo conducir a esa persona hacia ti. Primero, debemos conducirla a través de la senda del amor. Segundo, debemos llevarla a tener un encuentro transformador contigo. Y tercero, debemos enseñarle la doctrina, no solo de manera teórica, sino también de manera práctica con el ejemplo. Ayúdanos pues a dar buen testimonio de lo que la Biblia enseña. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio.